desde la antigüedad, los hombres se han preguntado de qué están hechas las cosas. El primero del que se sabe es Tales de Mileto, quien en el siglo 7 a.C., afirmó que todo estaba constituido a partir de agua, que al cambiar de estado formaba todas las sustancias conocidas. En el siglo V, Empédocles reunió las teorías de sus predecesores y propuso no una, sino 4 sustancias primordiales, los 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego. La unión de estos 4 elementos, en distinta proporción, daba lugar a la vasta variedad de sustancias que se presentan en la naturaleza. Eso dio paso al surgimiento de la alquimia. Cuando se fundían ciertas piedras con carbón, las piedras se convertían en metales, al calentar arena y caliza se formaba vidrio y similarmente muchas sustancias se transformaban en otras. Los alquimistas suponían que puesto que todas las sustancias estaban formadas por los 4 elementos de Empédocles, se podría, a partir de cualquier sustancia, cambiar su composición y convertirla en oro, el más valioso de los metales de la antigüedad. Aunque los esfuerzos de los alquimistas eran vanos, su trabajo no lo fue. Descubrieron el antimonio, el bismuto, el zinc, los ácidos fuertes, las bases, y cientos de compuestos químicos. Robert Boyle, en el siglo XVII, desechó todas las ideas de los elementos alquímicos y definió los elementos químicos como aquellas sustancias que no podían ser descompuestas en otras más simples. Fue la primera definición moderna y válida de elemento y el nacimiento de una nueva ciencia, la química. Apenas iniciado el siglo XIX, Dalton, recordando las ideas de un filósofo griego, Demócrito, propuso la teoría atómica, según la cual, cada elemento estaba formado por un tipo especial de átomo, de forma que todos los átomos de un elemento eran iguales entre sí, en tamaño, forma y peso, y dife de los átomos de los distintos elementos. Durante la primera mitad del siglo XIX, gran parte de la labor química consistió en determinar los pesos de los átomos y las fórmulas químicas de muchos compuestos. Al mismo tiempo, se iban descubriendo más y más elementos. En la década de 1860 se conocían más de 60 elementos, y saber las propiedades de todos ellos, era imposible para cualquier químico, pero muy importante para poder realizar su trabajo. En 1829, un químico alemán, Dobereiner, se percató del orden que guardaban ciertos elementos. Así, el calcio, estroncio y bario formaban compuestos de composición similar y con propiedades similares, de forma que las propiedades del estroncio eran intermedias entre las del calcio y las del bario. Es lo que se conoce como tríadas de Dobereiner. En 1864, un químico inglés, Newlands, descubrió al ordenar los elementos según su peso atómico, el octavo elemento tenía propiedades similares al primero, el noveno al segundo y así sucesivamente, cada 8 elementos, las propiedades se repetían, lo denominó ley de las octavas. Pero las octavas de Newlands no se cumplían siempre, tras las primeras octavas la ley dejaba de cumplirse. En 1870, el químico alemán Meyer estudió los elementos de forma gráfica, representando el volumen de cada átomo en función de su peso, obteniendo una gráfica en ondas cada vez mayores. Los elementos en posiciones similares de la onda, tenían propiedades similares, pero las ondas cada vez eran mayores e integraban a más elementos. Fue el descubrimiento de la ley periódica, pero llegó un año demasiado tarde. Ya que, en 1869, Mendeleev publicó su tabla periódica. Había ordenado los elementos siguiendo su peso atómico, como lo hizo Newlands antes que él, pero tuvo 3 ideas. No mantuvo fijo el periodo de repetición de propiedades, sino que lo amplió conforme aumentaba el peso atómico. Invirtió el orden de algunos elementos para que cuadraran sus propiedades con las de los elementos adyacentes, y dejó huecos, indicando que correspondían a elementos aún no descubiertos. En 3 de los huecos,
predijo las propiedades de los elementos que habrían de descubrirse, cuando años más tarde se descubrieron el escandio, el galio y el germanio, cuyas propiedades se correspondían con las predichas por Mendeleev, y se descubrió un nuevo grupo de elementos, los gases nobles, que encontró acomodo en la tabla de Mendeleev. Se puso de manifiesto no solo la veracidad de la ley periódica, sino la importancia y utilidad de la tabla periódica. La ley periódica. La tabla periódica se organiza en filas horizontales, que se llaman períodos, y columnas verticales que reciben el nombre de grupos. Además, por facilidad de representación, aparecen dos filas horizontales fuera de la tabla pertenecientes a elementos que deberían ir en el sexto y séptimo período, tras el tercer elemento del período. Los grupos con mayor número de elementos se conocen como grupos principales. Los grupos del 3 al 12 están formados por los llamados elementos de transición. Los elementos de la primera fila de elementos de transición interna se denominan lantánidos o tierras raras, mientras que los de la segunda fila son actínidos. Salvo el tecnecio y el prometio, todos los elementos de la tabla periódica hasta el uranio, se encuentran en la naturaleza. Los elementos transuránidos, así como el tecnecio y el prometio, son elementos artificiales, que no se hallan en la naturaleza, y han sido obtenidos por el hombre. El número de elementos de cada periodo no es fijo. Así, el primer periodo consta de 2 elementos, los periodos segundo y tercero tienen cada uno 8 elementos, el cuarto y el quinto 18, el sexto 32 y el séptimo, aunque debería tener 32 elementos, aún no se han fabricado todos, desconociéndose 3 de ellos y de otros muchos no se conocen sus propiedades. Cuando se descubrió la ordenación periódica de los elementos, se realizó de forma que elementos con propiedades químicas similares cayeran en la misma vertical, en el mismo grupo. Así algunas propiedades, dependientes directamente del tamaño del átomo, aumentaran o decrecieran al bajar en el grupo, por ejemplo, la afinidad electrónica, el potencial de ionización, la electronegatividad, el radio atómico o el volumen atómico. De esta forma, conocer la tabla periódica significa conocer las propiedades de los elementos y sus compuestos. Valencia, óxidos que forma, propiedades de los óxidos, carácter metálico, etc. El orden de los elementos en la tabla periódica, y la forma de esta, con periodos de distintos tamaños, se debe a su configuración electrónica, ya que una configuración especialmente estable es aquella en la que el elemento tiene en su última capa, la capa de valencia, 8 electrones, 2 en el orbital S y 6 en los orbitales P, de forma que los orbitales S y P están completos. En un grupo, los elementos tienen la misma configuración electrónica en su capa de valencia. Así, conocida la configuración electrónica de un elemento, sabemos su situación en la tabla y, a la inversa, conociendo su situación en la tabla sabemos su configuración electrónica. Los primeros 2 grupos están completando orbitales S. Los grupos 3 a 12 completan los orbitales D de la capa anterior a la capa de valencia. Los grupos 13 a 18 completan los orbitales P de la capa de valencia. Finalmente, en los elementos de transición interna, los elementos completan los orbitales F de su antepenúltima capa.